Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Muchas gracias. Yo quiero decirles que hoy voy a dar una enseñanza que ha estado en mi corazón desde el año 2006. Es una enseñanza de más de 14 años y que pude plasmar muchas ideas en este libro. Y en medio de una enseñanza, mi hijo me retó. Yo no sé por qué habrá sacado eso. Yo lo tenía guardadito allí. Y el libro ha tenido muchas etapas de construcción. He madurado doctrinalmente, espiritualmente, y le fuimos haciendo los arreglos hasta que pude sacar esta expresión del corazón de Dios en unas hojas. Y hoy quiero tocar un tema que es muy pertinente en estos tiempos, en estos momentos donde mucha gente no sabe ni a quién clamarle, o si clamarle, o han clamado, no saben qué clamar. Y le he puesto por título a esta enseñanza: ¿por qué clamas a mí? Que fue unas palabras que Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Como que le estuviera diciendo: pero si tú sabías lo que tenías que hacer, ¿por qué me clamas? Actúa. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer la iglesia de Jesucristo en estos tiempos: saber lo que Dios nos ha entregado y equilibradamente usar las armas que Dios nos ha entregado. Y voy a ir entregando supuestos, bases doctrinales para poder entregar esta enseñanza y que usted pueda leer este libro y sea de bendición para su vida. Hay dos pasajes que hoy quiero compartir. Uno está en Éxodo capítulo 14, versículo 15, y otro está en Jeremías 33, 3. Esa se lo sabe mucha gente. La primera, en Éxodo 14, 15, vemos a Dios diciéndole a Moisés: entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Le hace un reclamo: ¿tú por qué estás clamando? Actúa. Pero más adelante encontramos a Jeremías 33:3, que Dios le hace una exhortación diciendo: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas, y me encanta la palabra, grandes e inaccesibles. Uy, parece ser que hay algo que el ser humano y el corazón del hombre no alcanza si no le es dado por Dios. Dice: ahora te voy a hacer que esto sea accesible para ti. Ok. ¿Por qué le dijo Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Y por qué a Jeremías y al pueblo de Israel le dice: clama a mí? Así que yo quiero en esta mañana dejar como bases doctrinales para que podamos entender bien esta comparación, este parangón que voy a hacer entre el pueblo de Israel y los hijos de Dios. Varias cosas quiero hacer. El pueblo de Israel es el pueblo amado de Dios. Es su pueblo, y yo personalmente amo al pueblo de Israel. Lo amo con todo mi corazón. Pero quiero que sepan que las bendiciones que Dios le otorgó al pueblo de Israel son bendiciones terrenales. Sus promesas son terrenales. Nosotros somos los hijos de Dios y nuestras bendiciones son espirituales. No puedes mezclar la una con la otra, porque unas son para ellos. Dios tiene promesas que le hizo al pueblo de Israel que las va a cumplir. Entre esas promesas está la de Daniel 9, versículo 27, donde le da una profecía al profeta Daniel acerca de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Han pasado 69 semanas, falta una semana, que es una semana de un trato que Dios tiene con el pueblo de Israel, no con la iglesia, que somos los hijos de Dios. El pueblo de Israel no son los hijos de Dios.
es el pueblo amado de Dios. ¿Por qué digo que no son los hijos de Dios? Porque a lo suyo vino, Juan capítulo 1 versículo 12, hablando de Jesús, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en él y le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que los hijos de Dios son los que creen en Jesucristo y le reciben como Señor y Salvador. Entonces hay judíos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador y dejan de ser judíos para convertirse a la iglesia del Señor, a los hijos de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es una de las bases más grandes, nosotros necesitamos entender que la finalidad del corazón de Dios era que el pueblo de Israel le llegase a conocer como su Señor y Salvador. Él quería que el pueblo de Israel terminara siendo sus hijos, pero no le recibieron. Entonces él, cuando estaba entrando a Jerusalén, dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas? Pero no le quisiste. Ahora tu casa será dejada, e iré a otro pueblo que no ha sido llamado pueblo y lo haré mi pueblo. Eso somos nosotros. Así que las promesas que Dios tiene con el pueblo de Israel las va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y hay una semana que va a ser una semana muy dura para el pueblo de Israel. Pero nosotros no somos Israel, somos los hijos de Dios, somos la iglesia. De ambos pueblos, o sea, del pueblo de Israel y de los gentiles, hizo un pueblo que somos llamados los hijos de Dios, la iglesia. El misterio escondido que no se le dio a conocer a los profetas del Antiguo Testamento. Así que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Así que los ritos, las ceremonias que Dios le ordenó al pueblo de Israel eran una sombra de lo que habría de venir, que era Cristo Jesús. Quiero hacer una pregunta. Vuelvo a decir y les advierto: amo al pueblo de Israel, pero yo no soy Israel, yo soy la iglesia. Nosotros tenemos un destino final, y no es aquí en la tierra, es en las moradas celestiales. En Cristo Jesús nosotros tenemos unas promesas, pero el trato que Dios tiene con las personas, ya sea el pueblo de Israel o ya sea la iglesia, el trato en su corazón es el mismo. Dios no ha cambiado. Y nos vamos a dar cuenta, y es lo que yo quiero a través de este libro, que nos demos cuenta que como Dios trató al pueblo de Israel, a nosotros nos trata también en nuestro corazón, con una diferencia. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo no moraba en el pueblo de Israel. Era una influencia sobre reyes, sacerdotes y profetas, pero morada del Espíritu Santo no era. Por eso es que el rey David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros no podemos hacer esa oración. ¿Por qué? Porque nosotros somos morada del Espíritu Santo, el cual ha sido entregado a nosotros, y es el sello de la garantía de que el Señor vendrá por nosotros. Quiero dejar esas bases bien tranquilas, pero si analicemos el trato, cómo Dios trató a las personas. Así que yo quiero hacer una pregunta. Víctor, ahora que te fuiste para allá, Víctor, ¿qué día creó Dios al hombre? Cuarto, Stray. Otro millón, Aristides. Papi, yo me las tengo que desquitar. ¿Qué día creó Dios al hombre? Sexto. Gloria a Dios. Este es tuyo. Ahí fue medio soplado, pero no importa. Y ahí también dijeron el sexto. Ahora hago una pregunta. Si Dios hizo al hombre el sexto día, ¿qué dice la Biblia acerca del séptimo día? Que Dios, ¿qué hizo? Descansó. Ahora, cuando Dios estaba creando al hombre, no estaba pensando en Adán. ¿Saben en quién pensaba? En Jesús, el hombre perfecto, el postrer Adán. ¿Estamos?
Así que cuando el hombre es creado en el sexto día, ¿cuál es el séptimo día? ¿Qué va a hacer el hombre el séptimo día? Descansar en el Señor. Entonces, los judíos toman un día como el Shabbat o del descanso, pero los hijos de Dios, cuando somos creados, nuevo nacimiento, nuestro primer día es el descanso del Señor. Por eso es que el Shabbat de nosotros es en Cristo y son todos los días porque entramos en el reposo de Dios. Ahora, así como Dios cogió al pueblo de Israel y lo repito, okay. Dios creó al hombre el sexto día y el séptimo descansó. Okay. Los judíos celebran un Shabbat, que es el día del descanso. Okay. Nosotros, cuando somos creados nueva criatura, que nacemos de nuevo, somos creados, ¿cuál es nuestro primer día? El descanso del Señor. Pero el descanso del Señor se llama Cristo. En Hebreos capítulo 3 dice que los judíos, por causa de su incredulidad, no pudieron entrar en el reposo de Dios. Por causa de la incredulidad. De eso hablo en el libro. Pero nosotros, los hijos de Dios, nuestro primer día y de ahí en adelante, nuestros días son en el reposo de Dios, que se llama Jesucristo. Entonces el Shabbat de nosotros no es un sábado, no es un domingo, son todos los días. El reposo de los hijos de Dios se llama Jesucristo. Por eso hablaba de los ritos, las fiestas, las 7 fiestas que celebran, que se están introduciendo en la iglesia de Jesucristo. Pero si esas fiestas y esos ritos hubieran podido funcionar, entonces ¿para qué vino Jesucristo? No fueron capaces de cumplir la demanda del Señor. Estoy dándole una base, no ha arrancado todavía. Entonces, si usted entiende eso, se lee Hebreos 10 y Colosenses 2 y va a entender que los sacrificios, las fiestas y los rituales no pudieron complacer el corazón de Dios. Por eso el Señor viene a hacer un nuevo pacto en Cristo Jesús, dando por abolido el primer pacto. Entonces, el pueblo de Israel tiene promesas que Dios se la va a cumplir, herencias de aquí de la tierra, y sus promesas son financieras y son terrenales. No podemos como iglesia tomar promesas del pueblo de Israel para nosotros. Las de nosotros son un estándar mucho más alto, que son en Cristo Jesús, el cual están escondidos todos los tesoros del Señor. Con esto en base, quiero arrancar la enseñanza. Dios ha tratado y trató a su pueblo en el desierto y cogió a un hombre. Ese hombre se llamó Moisés. Moisés vivió 40 años en un desierto creyendo que él lo era todo. Él era el hijo de la hija del faraón. ¿Se acuerdan la historia del cesto, del canasto que tiraron por el río? Y lo cogió la hija de faraón y lo trató como un hijo. Él vivió 40 años en un desierto pensando que él lo era todo. En un palacio. Gracias, mi amor. En un palacio. Luego Dios lo saca de ese palacio y lo lleva al desierto para que se dé cuenta que él no es nada. Y luego lo saca del desierto y se lo lleva a guiar a un pueblo para que él se dé cuenta que Dios lo es todo en todo. Y esa es la historia de los seres humanos. ¿Por dónde estás tú? ¿Todavía creyéndote que eres todo? ¿O estás en mitad del desierto diciendo, ya, yo estoy en el desierto, Señor, sácame? Le digo, listo, venga para acá, mijito, para que se dé cuenta que yo lo soy en ti todo. Lo único que tú necesitas es a mí. Entonces, cuando ya lo saca, que ha sido tratado, Dios empieza a tener un proceso. Yo voy a hacer esa comparación, ese parangón entre lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y lo que hace con la iglesia. Dios dice, la palabra de Dios dice que Dios sacó a Israel de Egipto y lo hizo con mano poderosa. A nosotros nos sacó del mundo, tipología de Egipto, y el faraón es tipología del diablo, de Satanás. A nosotros sacó del reino de las tinieblas y nos puso al reino de la luz. A los judíos los sacó de Egipto y los iba a pasar a la tierra prometida. Pero entre la sacada, entre Egipto y la tierra prometida, siempre hay un desierto. Y ahí estamos nosotros. Nuestro desierto se llama la carrera de la fe. Nuestro Canaán se llama las moradas celestiales. Así que como trató al pueblo de Israel, en esencia, como personas, lo va a hacer con nosotros, con la diferencia
que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. Esa es una diferencia muy grande. Entonces, voy a decirles 7 cosas, 7 puntos que yo quiero que usted, cuando empiece a leer el libro, entienda. Dios guía a su pueblo. Dios guió al pueblo de Israel. Dios guía a su iglesia. Vamos a ver cómo los guiaba. ¿Cómo guiaba Dios a su pueblo, al pueblo de Israel? Éxodo 13 del 17 al 22. Vamos a leer bastante, pero también vamos a hacer una parte, un estudio inductivo acerca de cierta porción de la palabra, para que podamos ir entendiendo de dónde venía, no coger un pasaje y sacarlo de contexto para volverlo un pretexto, sino para entender por qué pasó esto. Entonces, lo primero, anote en su cuaderno, Dios guía a su pueblo. Éxodo 13, versículo del 17 al 22. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios lo guió por el camino de la tierra de los filisteos. Dice, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Así no le ha pasado a muchos cristianos cuando han sido sacados del mundo con mano fuerte, con mano poderosa, y que ya las cosas que hacía en el mundo ya no le funcionan ahora. ¿Usted sabe cuál era la mentalidad del pueblo de Israel en Egipto? Repita conmigo, mentalidad de esclavo. Eran esclavos, actuaban como esclavos, respondían ante las demandas como esclavos. Así éramos nosotros, esclavos de este mundo, esclavos del amo de la potestad del aire. Y Dios nos saca. Dios al pueblo de Israel le dijo, no los voy a pasar por esta tierra, porque como ellos son esclavos, no son guerreros, se pueden atemorizar. ¿No le ha pasado a usted o no ha escuchado usted a alguien decir, hombre, desde que yo llegué y recibí al Señor Jesucristo, ahora me va peor, ya nada me sale, los traqueteos no funcionan, las cosas truchas no funcionan, mejor me hubiera quedado en el mundo, porque si así me va a tratar Dios? Bueno, vamos a ver si esas mismas palabras que tú debes haber escuchado a otras personas, no la habrás escuchado de algunos hermanos que han sido sacados. Yo lo he escuchado. Pastor, desde que yo recibí al Señor, se me puso todo. Me cogió Electricaribe y la trampa. Lo mismo, claro. No me sirven. Ya la licuadora que empeñaba ya no me la recibe el tipo porque se me dañó. Me va peor. Antes en el mundo tan siquiera hacía las cosas truchas y me funcionaban, ahora no. La mentalidad todavía es de esclavos. Entonces Dios dice, no los puedo pasar por la tierra porque todavía su corazón está pegado al mundo. Entonces les da una vueltica. Él hubiera podido llevar al pueblo rapidito a la tierra prometida, pero les dio una vuelta. Y le voy a decir una cosa, el corazón del hombre va a manifestar lo que hay en el corazón en los momentos difíciles. En los momentos difíciles va a salir lo que hay en usted. Si usted depende de Dios en los momentos difíciles, doblará rodillas, pero si no depende de usted, va a tener las actitudes de esclavo. Saldrá a hacer lo que hacía anteriormente. Y de eso es lo que Dios dice, yo los estoy llevando, no te va a funcionar, como no le funcionó al pueblo de Israel. Y lea un poquito la historia. Sigamos. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam al borde del desierto. Escuchen, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Cómo los guió? Pregunta. Con una nube de día y con una columna de fuego. Los guió el Señor. O sea, ellos salieron y ¿por dónde vamos? No, siga
la nube, por aquí, por allá. ¿Y a dónde los llevó? Los puso frente al mar. Al lado había una montaña, abajo, al otro lado había otra montaña. Pregunto, iglesia, ¿quién nos guía a nosotros? El que es nacido de Dios es guiado por quién, diga, por el Espíritu Santo de Dios. Así que no me venga a decir que muchas veces Dios permite y te lleva a ciertos momentos para que veas la gloria de Dios. Nadie tiene el poder de meterte. Tú puedes insistir con tu mentalidad de esclavo o tu mente carnal en insistir tratar de hacer esto, y Dios dice, te voy a dejar, porque todo pasa por el permiso de Dios. Para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Así que si tú crees que te vas a hacer el vivo y te vas a ir escondido a darte una vueltica por aquí, está sellado por el Espíritu Santo de Dios. No funciona. No funciona. Así que vemos que Dios era el que los guiaba. Segundo punto, Dios veía a Israel como su ejército. ¿Qué eran ellos? Diga, esclavos. Pero la Biblia dice dos cosas. Éxodo 12 del 40 al 41. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años, 4 siglos, eso es mucho tiempo. La mentalidad generacional era de esclavos, punto y basta. Y sucedió que al cabo de 430 años, en aquel mismo día, ni uno más ni uno menos, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Todos los ejércitos. ¿Cuáles ejércitos? Habían físicos, diga, pero también habían espirituales. Usted sabe que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los cuida. No estamos solos. A ellos los llamaba el ejército, pero la verdad era que eran esclavos. Pero Dios dice las cosas que no son para que sean. Dios dice que tú eres su hijo. Dios dice que tú llegarás al final, porque el que empezó la buena obra la va a terminar. Así que no importa, trata de hacer lo que te dé la gana, no te va a funcionar. Y eso es lo que Dios está diciendo. Tercer punto, Dios los guió directamente frente al mar. Esto no fue a la casualidad, Dios mismo los llevó. Como Dios mismo nos guía a nosotros, nos está guiando. A veces decimos, Señor, ¿por qué tú estás haciendo esto que no tiene sentido? Y dice, hijo, yo lo hago por tu bien. Ahora no lo entenderás, pero lo vas a entender. Porque a los que amamos a Dios todo obra para bien. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Así que deje de poner a inventarse salidas, cosas que le salieron a su habilidad, a su mente. Pero si no se lo dijo el Señor, no se vista, que no va. Voy a leer, Dios te guía a ti. Así como Dios guió al pueblo de Israel y lo llevó al mar, así nos guía a nosotros. Leamos a ver qué había en el corazón de Dios. Porque vuelvo a decirle, el trato que Dios tuvo con los hombres en Israel, en el pueblo de Israel, así tiene el trato con nosotros. Y vamos a darnos cuenta que así es como Dios obra. La Biblia dice, gracia y paz os sean multiplicadas mediante el conocimiento de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia, favor es inmerecido, y paz, victoria sobre tu enemigo. Usted tiene paz en su casa, tiene victoria sobre el enemigo, victoria sobre la rebeldía. Y dice que son multiplicadas, añadidas, favores inmerecidos. Cuando nosotros decimos, Padre, yo te quiero conocer aquí en esta porción de la palabra, yo te quiero conocer en este libro, ¿cómo tratas tú? Usted sabe que Dios endurece corazones y ablanda corazones, y a veces le echamos la culpa a la gente y no sabemos el plan de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra. Conozcamos a través de las Escrituras a nuestro Padre Celestial. Dice así, Éxodo 14, vamos a leer bastantito. Dice así, y el Señor le habló a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot entre Migdol y el mar, y acamparéis frente a Baal-Zephón en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón, escuchemos a Dios, conozcamos a nuestro Padre Celestial, conózcalo, para que usted pueda entender, ya estoy entendiendo qué es lo que me está pasando.
Yo necesitaba estar en este servicio y escuchar esta enseñanza, porque la Escritura revela lo que es Dios. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y el versículo 4, la primera vez que lo dice: yo endureceré el corazón de Faraón, y él los seguirá, perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, pero por qué se le endureció el corazón a esta persona que antes estaba chévere conmigo? Cuando usted pone una persona por encima del Señor, facilito el Señor puede endurecer el corazón, porque Él es el Señor celoso. Y no es un celo como una debilidad, es un celo que anhela que tú dependas de Él como hijo. Si Jorge Iván, chiquito, me dijera: quiero comer una malteada, y yo le digo: ahora no, ¿por qué? Porque sé que eso le va a sentir mal. Y Jorge Iván sale y va y le dice al vecino: oye, regálame una malteada, y yo lo veo venir con una malteada, ¿qué le voy a decir? ¿Tú por qué? Yo te dije que no. Ah, yo fui un del vecino porque tú no me la diste. Entonces yo lo sé, le digo: no, un momentico, yo soy su papá, él es mi padre, yo soy su hijo y mi padre me ama. Entonces nosotros tratamos muchas veces de hacer las cosas porque no confiamos en el Señor. Esa es parte de nuestra desierto, esta es parte de nuestra carrera de la fe para llegar a las moradas celestiales. Yo endureceré. ¿Cuántas veces se endurece el corazón de tu jefe? De pronto estaban bien y de pronto estaban mal. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés: nunca hables mal de tu jefe ni de un rey, no sea que un ser alado, un pajarito, escuche el cuento y se lo lleve, y el corazón de ese jefe se le dañe y tu mala fama no termine. ¿Por qué? Porque hay un poder en la palabra. Bien decir, mal decir. Necesitamos aprender eso. Nosotros daremos cuenta de nuestras palabras, y muchas veces sin que nadie habla mal, sin que nadie lo escuche, usted habla mal de su jefe, del patrón de donde usted está recibiendo plata para llevar alimento a su casa. Y muchas veces Dios cierra el corazón hasta que diga: aprenderás a respetar y aprenderás a bien decir las cosas, no a mal decir las cosas. Sigamos. No los estoy regañando, estoy hablando del libro. Pero ¿cuál era la función de endurecer el corazón? ¿Quién me la dice? Dios quiere glorificarse ¿en quién? ¿En ti o en el faraón? En el diablo, diciendo: ¿sabes una cosa? Porque a veces uno va como que feliz por aquí y de pronto todo se le turba y dice: Señor, ¿qué pasó? No le dijo la mujer de Job a Job: maldice a Dios y muérete. Pero ¿quién estaba detrás de todo eso? El faraón del mundo, el diablo. ¿Y sobre quién se glorificó después de lo que le pasó a todo Job? Se glorificó sobre el diablo. Y dijo: te diste cuenta que él nunca me maldijo y siempre confió en mí. Así que usted necesita entender que si usted logra salir de este lugar diciendo: yo soy su hijo, él es mi padre y mi padre me ama. Yo sé que he estado 40 años en el palacio pensando que lo era todo. Ya ahora sé que estoy en el desierto y Dios me va a sacar para llevarme a mi lugar. Es una etapa, esto se está acabando pronto. Yo te voy a obedecer. Y deje de activar la lengua. Bien dicción, bien decir. Mal decir, maldición. Sigamos. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo. Le cambió el corazón. ¿Quién? El Señor lo endureció. El Señor ablanda corazones. El Señor endurece corazones. ¿Qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos. ¿Cuál era la idea del faraón? Que siguieran como esclavos. Así muchas veces hace el diablo. Así es muchas veces los carnales. Gente que es creyente pero no cree en el Señor y se dan por su carne. Son carnales. Y el diablo feliz sabe que no les puede quitar la salvación, porque la salvación es por medio de la gracia, por medio de la fe. Pero le hace su vida como si fueran unos mundanos. ¿Qué es esto? Los dejamos ir para que dejaran de servirnos, porque a eso le servíamos nosotros, al rey de este mundo. Y él unció su carro y tomó consigo a su gente, y tomó 600 carros escogidos
y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, otra vez van dos, rey de Egipto, y este persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. A mí me encanta cuando me dice, ¿saben una cosa? Dice, el diablo es fuerte, pero mayor es el que está conmigo. Él es poderoso, pero mi Dios es todopoderoso. El que ha nacido de Dios no peca, porque al que nació de Dios le guarda y el diablo no te toca. Lo único que necesitamos cambiar es la mentalidad de esclavo. Transformaos vuestra mente mediante la palabra de Dios para que podáis verificar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La transformación es de la mente y esa transformación se hace a través de la palabra. Y cuando estás viviendo algo, el Espíritu de Dios es el que contiende contra tu carne. Ahorita voy a hablar de eso. Sigamos. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería, su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar. El mismo Dios los puso al frente al mar, ahí no había nadie. Lo que usted está viviendo, si es hijo de Dios y es guiado por Dios, ahí lo tiene el Señor y Él lo sabe muy bien dónde está usted. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. ¿A quién le clamaron? Al Señor. Y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Porque nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjenos que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir del desierto. Y yo lo he escuchado como pastor de gente creyente. Antes me iba mejor con el traqueteo, ahora nada, no me sale nada. No te va a salir nada, porque ha sido marcado hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios capítulo 1. No te puedes salar, estás sellado. Estás sellado y más te vale que aflojes. Afloja, para que tú puedas ver a Dios obrar en tu vida. Dice, pero Moisés le dijo al pueblo. ¿A quién le habló Moisés? Al pueblo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver más. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis, diga, callados. ¿Por qué? Porque con la boca se activa el mundo espiritual. Hay poder, vida y muerte en el poder de las palabras. ¿A quién le habló Moisés? Al pueblo. Sigamos. Entonces le dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Un momentico, la Biblia me dice que él no estaba hablando con Dios, él estaba hablando al pueblo, pero era algo así como, el Señor va a pelear por nosotros, quédense callados. Ay, por favor, haz algo. Y el Señor le dice, ven acá Moisés, ¿qué hablamos nosotros 40 años en el desierto? ¿Qué fue lo que tú y yo tuvimos una relación? ¿Por qué clamas a mí? Tú tienes las armas. Y es lo que yo le digo a todos ustedes. Nosotros tenemos armas. ¿Qué arma tenía Moisés? Una vara. ¿Cuál es el arma que tú tienes? Diga, las promesas de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Por qué clamas a mí? Si las tienes, úsalas. Me encantó una canción, la segunda canción que la flaca cantó y dijo, y las promesas fueron selladas cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, el cielo dijo, todas las promesas han sido avaladas y aprobadas, porque la muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. Sigamos. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. El 17, por tercera vez, y yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Le dio el plan. Y caramba, Él da el plan para todos nosotros. No te ha hablado a ti Dios y no te ha dicho, quiero que hagas esto, esto va a pasar.
Si somos sus amigos. Yo siempre hago este ejemplo. Todos los que nacen son creación de Dios. Diga conmigo, creación de Dios. Criaturas del Señor. Pero cuando se le recibe como Señor y Salvador, somos hechos hijos de Dios. Diga conmigo, hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios queremos servirle, pero el Señor dice, no, necesita ser mi discípulo, discípulos del Señor. Y ya cuando estamos disciplinados en el Señor, entonces somos siervos de Dios. Servicio, le servimos. Y luego el Señor aumenta y dice, ya no te llamaré siervo, sino amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero yo les voy a decir lo que yo voy a hacer. Entonces somos amigos de Dios. ¿Por dónde vas tú? Por creyente, pero no te has disciplinado en el Señor. Siervo, no le sirves, pero quieres que Dios sea tu amigo. Los amigos de Dios sabemos lo que Dios quiere. La iglesia sabe, esta iglesia está sabiendo qué es lo que Dios quiere en esta pandemia. Estamos escuchando la voz de Dios. Dios nos está dirigiendo a nosotros. Ese es otro tema. Y dice, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¿Por qué lo hizo? Para que sepan los egipcios que yo soy el Señor. Porque escúcheme lo siguiente, iglesia, hay una mal llamada guerra espiritual. La guerra espiritual es entre Dios y su archienemigo, el diablo. Y nosotros nos da la participación en esa batalla con las armas de Dios. Y nos dice, y no salgas al campo enemigo. Yo fui y tomé lo que me robó. Usted no tiene que ir a ningún campo enemigo. La Biblia dice, estaos firmes. Y lo dice 3 veces. Y las únicas armas que el Señor nos ha entregado es la espada, que es defensiva y es de ataque. Escrito está, escrito está, escrito está. Así fue como el Señor Jesús, cuando vino la tentación, pudo librar la batalla y ganársela al diablo. Ponernos a dar vueltas a la ciudad, ponernos a dar 7 vueltas como Jericó. Nosotros no somos el pueblo de Israel, somos los hijos de Dios y las promesas ya fueron dadas. Una vez le escuché a un predicador muy amigo mío y decía, cuando lleguemos al cielo, eso es lo que él decía, a mí me encantó, y caminemos, vamos a ver bodegas con nombres propios. Bodega de fulano de tal. Ay, esa es mi bodega. Y vamos a entrar y vamos a encontrar una gran cantidad de cosas. Y preguntaremos, si es mi nombre, ¿y qué serán esas cosas? Son todas las cosas que el Señor te ha entregado. Y que tú, por falta de conocimiento, falta de escuchar la voz de Dios, no has ido a tomar lo que te pertenece para poder correr tu carrera de la fe sin fantasías, sin declaraciones que no tienen descrito sentido. Yo declaro, yo pacto. Hermanos, son gratis. Esas son gratis. Tómalas. Este libro te lleva a un estado equilibrado de poder usar esas promesas de Dios. Sigamos. Ya vamos llegando a donde yo quiero. Y el ángel de Dios, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaba? Lo guiaba al frente. Dice, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. ¿Verdad? Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y escuchen esto. Y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. No puede ser que una nube caía sobre los 2 pueblos, pero esa misma nube aquí sí se podían ver unos al otro, pero allá no. ¿No ha subido usted en el interior del país, al alto de Minas, que de pronto lo inunda una neblina y no ve nada? Pues imagínese eso. Pero el pueblo de Israel sí se veía. Así era la protección de Dios. Así era la protección de Dios. Y él quería decirle, yo quiero que ustedes se den cuenta que en los momentos más angustiantes de sus vidas, en las noches donde la almohada habla. ¿A usted no le ha hablado la almohada? Te acuestas a dormir y son las 2 de la mañana y te dice la almohada, no pagaste el arriendo, mañana te llaman. No hay para comida. La almohada habla. Oye, le dijiste a fulanito que mañana le pagabas. ¿De dónde? No, la almohada habla. En las noches la almohada habla.
¿Sabe qué hablaba? En esa noche, mire lo que dice el versículo siguiente. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Así que estaba una nube, aquí podían ver, allá no podían ver, estaba el mar, pero Dios está diciendo, cuando la noche esté oscura, cuando no veas dónde va a ser tu salida, yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando. Y soplaba la brisa y ellos en esas tiendas guardados escuchaban el zumbido de la brisa y escuchaban, ¿saben quién? Otras voces. Diga conmigo, la voz del egipcio. ¿Saben lo que había hecho el pueblo de Israel? Este no está en las notas. Este lo saqué yo de aquí. Éxodo 12, versículo 35. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés y le pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Entonces en la noche ellos escuchaban a Ahmed hablarle a Jan. Jan, soy Ahmed. Y Jan estaba ahí con Beatriz. ¿Qué pasó, Beatriz? Jan, mañana en la mañana cuando amanezca te voy a levantar a espada porque me dejaste sin un peso. Jan, es Ahmed, tú conoces mi voz. En la noche hablan los enemigos de tu alma. El Salmo 4 dice, en paz me dormiré y en paz me acostaré, porque solamente tú me haces dormir confiado, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les guarda. Ella estaba hablándole y ellos allí estaban aturdidos. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó lo siguiente. Cuando se levantan encuentran que el mar está abierto y yo me imagino que arrancaron a correr. Arrancaron a correr, arrancaron a correr. Y allí iba el tipo que estaba con la muleta o el que estaba enfermito. No corran que es peor. No, mentira. No corran que es peor. Y todo el mundo corriendo, pasando por acá. Escuche esto. Hasta que el último, para que se dé cuenta la importancia que somos nosotros para sus hijos, hasta que el último, el que estaba enfermito, el que estaba lisiado, pasó al otro lado del mar. Entonces Moisés le dijo, dice el Señor, ahora extiende tu vara y cierra las aguas. Dios sabía la distancia, el tiempo, la intensidad donde va a quitar los enemigos de tu vida. Den un aplauso al Señor. Él lo sabe mucho. Y tú dices, no tengo las fuerzas. Pero el Señor está interesado que tú corras tu carrera de la fe. Que tú corras tu carrera de la fe. Cuando termina de pasar, que cierra el mar, dice la palabra de Dios que Miriam o María, en otras versiones, que es la hermana de Moisés, empezaron a cantar. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Y todo el mundo, ¡ja, ja! Señor, tú eres grande y maravilloso. Y danzaban y todo eso. Buen cantante, ¿eh? Me quedo como predicador. ¿Sabe qué pasó? Esos adoradores no eran sino gritones espirituales, porque 3 días después, cuando iban caminando y tenían sed, le dijeron al Señor, otra vez tú nos sacaste para matarnos. Entonces aprendí algo. Aprendí que los verdaderos adoradores se hacen en las noches de angustia, cuando la almohada habla. Cuando tú dices no tengo dónde salir, y ahí te coges a tu mujer y te dobla rodilla y dices, Señor, confiamos en ti. Ellos confían en caballos, nosotros confiamos en el Señor de los ejércitos. Ese es tu nombre. Ahí se vuelve un verdadero adorador. Así el verdadero adorador se hace en los momentos difíciles, donde Dios mete la mano y dice, hasta aquí llegó el tiempo, y te saca y te pone en piedra firme. ¿Qué quería Dios? Uno, quería que todo el pueblo de Israel supiera
que Él es nuestro Dios protector. Y eso es lo que pasa con nosotros, los hijos de Dios, la iglesia. Debemos aprender que Él es nuestro protector. Luego más adelante, 3 días después, los gritones espirituales no eran adoradores. Los lleva y tienen sed y los lleva en Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Él quiere mostrarse como el Señor sanador. Entran a unas aguas, escuche. Yo quiero hablarles un día de la pandemia y del virus y cómo Dios ha hablado a mi corazón. Pero ¿cómo es posible que 800,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, eran más o menos 2 a 3 millones de personas del pueblo de Israel? Dios les metió una vacuna que duró 40 años. Ahora no sabemos la vacuna que nos van a poner cuánto dura. Y los llegó y los vacunó tomando agua. Cogió unas ramas, las metió en las aguas amargas, aguas de Mara, y la gente bebió. Y Él dice lo siguiente, el Señor dice lo siguiente. Éxodo 15:26. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor tu sanador. Él es mi sanador. Él es mi Dios. Él es el Dios que me sana. Él es Jehová Rafa. Y quiero contarles algo, ya me estoy terminando. En el año 2006, en el año 2008, yo empecé el libro en el 2006. En el año 2008 estaba en mi oficina, en la iglesia en Miami, en Homestead, en Faith Church. Yo estaba despachando en mi oficina pastoral. Y Vicky llegó con mi suegra, doña Magnolia, y me trajo un examen y me dijo: papi, me acaban de mandar los resultados de la mamografía, tengo cáncer de seno. Cáncer de seno. Yo llegué y pensé: Señor, pero si yo te sirvo. Pero Señor, pero nosotros lo único que hemos hecho es servirte. Señor, ¿qué pasa? Yo me fui a mi casa con mis hijos, eran 5 de la tarde y estaba Jorgito, Natalia y Andrea. Y Andrea dijo: papi, dinos la verdad, mi mamá se va a morir de cáncer. Yo le dije: no se va a morir, mami, no se va a morir, voy a hablar con Dios. Wilmar. Y yo me fui y había una palmera. Mis hijos se quedaron en el family. Yo salí por una ventana grande, por una puerta, y me quedé mirando la palmera y le dije: Señor, mis hijos me están mirando la espalda, yo necesito decirle algo a ellos. Dímelo a mí, ¿qué digo? Y yo cerré mis ojos, y una de las cosas que he aprendido mucho, que van a aprender mucho en Hay Esperanza, es cómo oír la voz de Dios. El que hizo la boca habla. Y yo llegué y le dije: Señor, ¿qué les digo? No sé qué decirle. Y yo sentí que Dios me dijo a mi corazón, me dijo: cierra tus ojos e imagínate la cruz. Y yo cerré mis ojos y vi a Jesús crucificado, y escuché la voz de Dios que me dijo: Jorge, en la cruz yo te di la salvación. Y yo abrí mis ojos y le dije: Señor, yo lo sé, pero no me cogió por el cuello, no me abrazó esa promesa. Yo sé que si mi esposa muere va al cielo, pero yo necesito algo para esta situación. Y me dijo: dale la vuelta a la cruz. Y yo en mi mente me ubiqué y me imaginé la cruz. Miren, lo que yo vi fue la espalda de Jesucristo toda como tiras. Y escucho la voz de Dios: por mis llagas ustedes fueron sanados. Inmediatamente, pero fue inmediato, me llevó a primera carta de Pedro 2:14. Creo que está ahí. Ya voy, ya llegué. 2:14, 2:24, perdón. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo
sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Y esa palabra cogió vida, esa promesa. Él murió en la cruz, Isaías 53, y empezaron a venir todas las palabras. ¿Qué hace un hombre? Pues yo vengo que orar, porque en el libro, cuando llegue el capítulo, nos vamos a dar cuenta que hay enfermedades que Dios no sana, porque son enfermedades para muerte, porque de algo nos tenemos que morir. De algo se muere uno. No, el Señor no cumplió. Era el tiempo, era enfermedad para muerte. Pero hay enfermedades, en este caso, que no eran para muerte. Yo le dije a Andrea, le dije, mami no va a morir. Papi, de verdad, mami no va a morir. Subimos y en el cuarto oramos. Ella me dijo, nunca voy a decir la palabra cáncer, porque la palabra cáncer es un nombre y ese nombre tiene que doblar sus rodillas en el nombre de Jesús ante Cristo Jesús. Tiene que doblarse. Y listo. Y lloré, hice una oración tan sencilla. A veces piensa que tenía que llamar al gran orador. Yo dije, Padre, tu palabra declara que impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Mi esposa ha sido dictaminada con cáncer de seno. Yo hoy te digo, Padre, tu palabra dice que por las llagas de Cristo Jesús fuimos sanados. Yo estoy imponiendo mis manos, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No puedo hacer más nada. Ya hice mi parte, Señor, y yo lo creo que tú eres mi sanador. Y no hice más nada. Como a las 11 de la noche me levanta Vicky y me dice, papi, en la parte del seno donde estaba hecha su biopsia, se le movía así. Un bulto salió como si hubiera un dedo por dentro haciendo así, y le pasaba. Sume 15 segundos y quedó tranquila. El lugar se llenó de un olor a flores, la cosa más hermosa, y yo escuché en mi corazón, Tetelestai, todo ha sido terminado. Un mes después fuimos al hospital Mercy en la Florida, y la mejor oncóloga de Miami la revisó y dijo, si había cáncer, yo no sé, pero ella no tiene nada. Por sus llagas mi esposa fue sanada. Él es nuestro Dios sanador. Yo lo creo. Como también equilibradamente he dicho, he orado por personas y he declarado la misma palabra y han muerto. Pero mientras yo tenga las armas de Dios, las voy a utilizar. Dios protector, Dios sanador, pero Dios también quería y los llevó más adelante para que supieran que Él era el Dios que provee, el Dios Jireh, Jehová proveedor. Éxodo 16 del 4 al 12. Entonces el Señor le dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. He oído las murmuraciones y murmuraban. El pueblo no salía de eso. Iglesia, nosotros no podemos seguir con la misma murmuración de la provisión y el Señor no me oye. Es lo mismo que trató al pueblo, pero nosotros tenemos un tiempo y una dispensación diferente y unas promesas que son en el sí y en el amén. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabrás que yo soy el Señor vuestro Dios, Jehová Jireh. Protector, sanador, proveedor. Y luego, de una manera que yo dije, ¿y esto para qué? Permitió que los amalecitas, que tipifica la carne, los atacaran. Los amalecitas atacaban por la parte de atrás, donde estaban los enfermos, las señoras, y atacaban, mataban y huían. Y el Señor le dijo, les voy a enseñar a ustedes a hacer las verdaderas batallas. ¿Sabe dónde se hacen las verdaderas batallas? En los collados. Allá fue Moisés, extendió la vara que tienes en tu mano, y cuando él estaba orando, el pueblo de Israel avanzaba, prevalecía sobre los amalecitas. Pero cuando a Moisés se le cansaban las manos,
los amalecitas prevalecían contra Israel. Entonces Aarón y Hur se dieron cuenta y le trajeron una piedra y lo sentaron. Nuestra piedra es Cristo, Él es la roca. Y estos dos hombres son los intercesores. Y de eso estuve hablando hace menos de un mes. Usted necesita tener intercesores, personas que se pongan de acuerdo para orar, para vencer su carne. Acuérdese que el Espíritu Santo es el que contiende con su carne. Hicimos un ayuno. Y el ayuno era para romper las cadenas, los yugos. Y eso lo hace el Espíritu Santo cuando te muestra a ti esa área de tu vida que no glorifica al Señor. Y están los intercesores orando hasta que tú dices, ¿sabe qué? Dios me habló que tengo que dejar esto. Y ahí es donde lo pones en el altar. Y donde tú utilizas la cruz del discípulo. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. La Biblia dice que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida por su incredulidad. No entraron en el reposo. Hermanos, entremos en el reposo de Dios. Entremos en el reposo de Dios. Tomemos nuestras armas, las herramientas. Lo invito a que vea ese libro. Mire, revíselo, estudie, aprenda a conocer a Dios. Y dice la palabra que gracia y paz os serán añadidas. Por favor, cierre sus ojos. Padre mío, yo te doy gracias en esta mañana. Padre, tú has prometido que el que empezó la buena obra la va a terminar. Yo sé que estoy corriendo carreras de la fe. Yo sé que a veces tengo temores, Señor. Yo sé que a veces dudo, Señor, y tu palabra me da la promesa, pero yo sigo dudando. Incredulidad o murmuro. Señor, enséñame a cómo confiar en ti a través de tus promesas y a través de tu Santo Espíritu. Cielo y tierra pasarán, pero tus promesas no pasarán. Señor, y si he utilizado mal tus promesas y estoy cansado porque he decretado, pactaba con plata, Señor, lo que tú nos has dado por regalo, yo te pido que tú me enseñes en este día y aprenda a caminar, Señor, entendiendo que tú le hiciste un reclamo a Moisés diciendo, ¿por qué clamas a mí? Luego a Jeremías le dices, te voy a enseñar cuando tú me clames que te traeré sanidad, te traeré provisión, te libraré de tus enemigos. Pero nosotros los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos guiados por ti. Afirma esa palabra en nuestros corazones. Llévate la depresión, llévate el miedo, la angustia, la incertidumbre, Señor. Señor, nosotros no podemos ser como el pueblo de Israel, que cuando tú subiste a buscar las tablas de la ley, ellos hicieron un becerro, pidieron oro. Aarón pidió oro e hizo un becerro. Señor, ese becerro no lo aprendieron en el desierto, ese becerro lo traían en su corazón de Egipto. Señor, y nosotros tenemos muchos becerros, muchos ídolos en nuestro corazón. Tenemos personas en nuestro corazón que apenas hay una situación, enseguida sacamos los becerros a relucir. Y dependemos de eso. Y un becerro puede ser tu trabajo, un becerro puede ser una persona, un becerro puede ser el cheque de tu quincena, donde tú dependas más que si te perdiera ese cheque te morirías. O si ese amigo que antes te resolvía todas las cosas ya no pudiera hacerlo porque tú le endureciste tu corazón para ser tú el proveedor. Entonces nos queremos morir y eso no puede ser, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias. Abriste el mar para que tu pueblo pasara. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Mi vida te pertenece, Señor. Quiero aprender en esta serie para poder hacer oraciones poderosas con respuestas efectivas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.